Buenos días, señores estudiantes, padres de familia. Iniciamos otra semana de labores. Continuamos con el proceso aprendiendo en casa. Chicos, antes de nada, deseando que sus familias, ustedes se encuentren gozando de buena salud. No está por demás las advertencias, no nos olvidemos siempre los cuidados, porque la enfermedad todavía no se ha ido. Estamos en plena lucha con ella, ¿no? No se olviden de lavarse las manos, que es nuestro principal elemento. No se olviden de utilizar el alcohol, de utilizar el gel. Y más que todo aquí lo importante, el distanciamiento social. Es cierto que nosotros como ecuatorianos, como latinos, extrañamos los abrazos, extrañamos los besos, pero guardemos todos esos que muy pronto tendremos oportunidad. Señores, dentro del proceso educativo de lengua y literatura continuamos con el proceso comunicativo, que eso es lo que nos interesa ahora. Estamos estudiando para la vida, lo que nos va a servir, lo que vamos a aprender, cómo nos vamos a comunicar. Siempre, señores estudiantes, hagamos memoria que desde principios de la humanidad el hombre siempre ha querido comunicarse. Cuando nosotros estuvimos aquí andaban en clanes, éramos nómadas, pero siempre había un líder, una persona que gobernaba, que les guiaba y necesitaba comunicarse con el resto de su clan, de su tribu, ¿cierto? ¿Sí? Entonces comenzó a crear maneras de comunicación. Al principio se basaba en gruñidos, se basaba en sonidos emitidos de forma oral, en golpes de piedras, en golpes que se encontraban en la naturaleza. Entonces siempre nosotros sabremos que la oralidad fue el primer signo de comunicación del ser humano. Incluso, chicos, los animales, en este caso, hablemos de los lobos, que se me ocurre en este momento, se comunican entre sí. Y lo más común es cuando están aullando los lobos en las montañas. Muchos han querido darles un significado especial a ese aullido. No es otra cosa que una forma de comunicación. Los leones en la selva, para imponer su presencia, para saber que el resto respete su lugar de caza, su lugar de vida, ellos emiten sus rugidos, rugen porque los leones rugen. Y es tan poderoso ese rugido que en la selva pues dice que se oye a 8, 9, 10 kilómetros un rugido de ellos. Todos los animales de una o de otra manera producen sonidos y esto sí sería un síntoma de oralidad. Pero los seres humanos han seguido evolucionando porque la oralidad necesita evolución. Pero antes de entrar en el tema de oralidad, comencemos con algo que es característico en clases de lengua y literatura. Y vamos a la oralidad. En el Ecuador, en especial en toda América Latina, pero hablemos del Ecuador, se ha caracterizado y se ha diferenciado de los otros países de nuestro planeta. ¿Por qué? Estoy hablando en el campo de la oralidad. Las leyendas, las tradiciones, los cuentos de otros países siempre se han centrado en princesas, en castillos, en héroes, en príncipes. En eso se ha caracterizado las leyendas y los cuentos de otros países. Pero en el Ecuador, el lugar que nos interesa por motivos de estudio en este momento, no, ha sido diferente, jóvenes. Aquí hemos dado primacía o hemos tomado como ámbito apariciones, muertes, brujas, seres de ultratumba. Será por nuestras raíces o por una forma de protesta individual y colectiva a la conquista que fuimos sujetos, que comenzamos a pensar en seres del otro mundo. Entonces la oralidad, como en todos los países, se dio a través de las conversaciones alrededor de la hoguera, alrededor del padre, del abuelo, que en ellos comenzaban sus relatos. No sé si para que nos vayamos a dormir pronto, para nosotros crear el miedo.
Se me ocurre, chicos, y ahora hagamos cuenta que ustedes están sentados a mi alrededor y voy a relatarles algo que a mí me contaron. Y los que me contaron dicen que a ellos también les contaron. O sea que fue un relato oral. Dice la historia que alguna vez un señor taxista, por unas calles de nuestro Quito colonial, por naturaleza Quito es una ciudad que se acuesta temprano, porque es un lugar bastante frío. Y la noche en cuestión dice que llovía a cántaros. Estaba más oscura que nunca, y cuando llueve se oyen sonidos y realmente se vuelve más tétrico el escenario en donde se desarrolla esta historia. El taxista estaba circulando cuando ve a lo lejos que una chica pues le hace parar. Esta chica estaba en un vestidito, en un vestido sin mangas y no tenía con qué protegerse. Entonces le hizo parar al taxi. El taxi se acercó, le abrió la puerta y le hizo entrar a la señorita. Entonces la chica, que estaba mojada por lo que llovía, tiritaba del frío. Entonces el taxista, que realmente era una muy buena persona, se sacó la chompa negra de él, de cuero, y le tapó, le prestó a la niña para que se tape. Esta señorita pues le comentó que había estado en un baile y que había peleado con el novio probablemente y que se salió y que se iba para la casa. Muy bien. El taxista le preguntó para dónde iba, le dijo para uno de los barrios residenciales de Quito y les llevó. Al llegar a la casa, la chica le dijo que realmente le perdone, que no tenía con qué cancelarle la carrera y que si podía venirse el día de mañana, pues básicamente, ¿no? Y le da un número de teléfono al señor taxista. El señor taxista se fue, realmente se fue. Cuando se fue se dio cuenta que no le había pedido ni siquiera la chompa, pero al bajarse le acompañó hasta la casa y le hizo entrar y la chica entró en esta casa de la que estamos hablando. Al otro día amaneció y el taxista pues dijo, bueno, voy primeramente a recobrar mi chompa y también a que me paguen la carrera que le hice ayer a esta chica. Muy bien, cuando llegó a la casa y timbró, le salió una señora de negro completamente, entrada en años ya, y que tenía realmente la cara descompuesta. Demostraba mucho sufrimiento, que estaba atravesando por un momento bastante difícil. Bueno, el taxista saludó amablemente y le dijo, señora, pues buenas tardes. Le dijo, ¿qué es lo que desea? Dice, yo vengo por este motivo, y le contó lo de la niña. Le dijo, vengo a una, que me devuelvan la chompa, y dos, que me paguen. Pero la señora le quedó viendo sumamente molesta y sin darle explicaciones le cerró la puerta violentamente en las narices. Chuta, el taxista se quedó realmente impresionado, ¿no? Y dijo, bueno, que es, aparte de que fui gentil, generoso, quieren robarme la chompa y no me pagan la carrera. Entonces el molesto volvió a timbrar. Y la señora le dijo, por favor, señor, no juegue con nuestro dolor, no juegue con el sufrimiento que estamos atravesando, ¿sí? Y le volvió a cerrar la puerta. Entonces el taxista ya sumamente molesto. Él sí timbraba violentamente hasta que volvió a abrirse la puerta y salieron más personas. Y ya salieron hombres acompañándole a la señora. Entonces le dijeron que por qué viene a burlarse, que qué es lo que le pasa. Entonces el taxista le dijo, pero déjenme hablar. Y cuando levantó los ojos, dentro de la sala había un cuadro de una pintura de la señorita que él le había traído la noche anterior. Entonces, muy molesto, le dijo, perdóneme, ¿qué me quieren robar o qué es lo que pasa? Yo fui gentil con ustedes, yo le traje a la señorita ayer de noche acá a la casa y la dejé aquí y le presté mi chompa incluso. Entonces esta señora se echó a llorar. Las personas que estaban al lado también se sintieron estremecidos y le hicieron pasar al taxista. Y a una vez en el sillón le oyeron las explicaciones y cuando ellos hablaron, con los ojos arrasados de lágrimas, le habían comentado que esta chica había muerto hace 3 meses. Que había muerto hace 3 meses.
y que lo que él estaba pidiendo es una locura, que era imposible que le hubiera hecho una carrera. Entonces el taxista no daba crédito, o sea, lo que él creía es que no le querían pagar ni devolver la chompa. Entonces la señora y estos hombres que estaban ahí le dijeron, por favor, acompáñenos. Y le llevaron pues al cementerio donde le habían enterrado a la señorita en cuestión. Cuando llegaron a la tumba, con sorpresa vieron el nombre de la chica, y lo que más les estremeció fue que al pie de la tumba donde estaba enterrada esta chica se encontraba la chompa que el taxista le había prestado. Señores, esta es la historia de las leyendas urbanas que circulan en nuestra ciudad de Quito. Esto se ha ido transmitiendo de boca en boca. Esto es la oralidad, la comunicación oral, chicos. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Miren, esto es lo que está circulando, y como estas tenemos muchas historias que se transmiten de boca en boca y de generación en generación. Y lo típico, nadie sabe quién me contó, simplemente me contó una persona, esa persona le contó otra. Esa es la oralidad. Entrando en el tema, señores, la oralidad, ¿qué es la oralidad? Es una comunicación verbal en donde utilizamos sonidos, utilizamos golpes, utilizamos gestos. Esto es la comunicación oral. Siempre acordémonos que la comunicación oral es producida por la voz humana, pero no en forma de palabras. Porque cuando comenzó la comunicación oral con nuestros primeros Homo sapiens, podríamos llamarles los primeros pobladores de la Tierra, esos no producían palabras, solo producían sonidos. Entonces lo propio sería la recopilación de sonidos, es lo que va produciendo la comunicación oral. Siempre antes, muchos miles de años antes de que se descubriera el lenguaje escrito, ya existía el lenguaje oral. Pero para llegar al punto donde estamos, chicos, esto hemos necesitado de miles de años de evolución. Eso es lo que nos diferencia con el resto de los seres vivos. Nuestros, digamos, hermanos en el campo natural, como son los gorilas, que son los que más se asemejan al ser humano, ellos no han llegado al grado de evolución de producir sonidos, palabras con intención o con claridad que pueda producir un mensaje. Los gorilas lo que hacen es producir sonidos. Producen sonidos. Están en un proceso evolutivo en donde se necesitará de miles de millones de años para que ellos logren llegar a nuestro grado evolutivo. Porque no solo se trata de producir palabras. Quiero que ustedes se acuerden algo. Los loros o los papagayos, como ustedes conocen, ellos reproducen palabras o reproducen sonidos, pero no tienen conciencia de lo que están haciendo. Simplemente es como un aparato de grabación que repite los sonidos, ¿no? Por ejemplo, el loro dice, hola, pero lo dice como una palabra sin sentido, porque no ha logrado hilvanar su cerebro con la palabra que produce. Eso solo es potestad de los seres humanos. Entonces sabemos que la oralidad es evolución, se produce por voz humana, está antes de la escritura y volvemos, es una herramienta de la comunicación, muy necesaria para los seres humanos. Los elementos. Aquí quiero que pongan mucho atención, chicos. Los elementos que nosotros tenemos son sonidos, que es lo que acabamos de mencionar. Pero nosotros tenemos la capacidad de producir sonidos con significado, porque nuestra evolución, nuestro desarrollo fue produciendo letras como A, E, I, O, U, etc. Y luego fuimos uniendo estas letras como ma, pa, y fuimos creando palabras, chicos. Que eso es lo importante. Y al ir creando palabras, producimos mensajes.
Producimos mensajes que un emisor lo puede emitir, pero el emisor necesita de un receptor que reciba esas palabras o ese mensaje. Pero también mucho tiene que ver la expresión, porque nuestras palabras, nuestros mensajes van de acuerdo a la expresión que le demos. Puede ser expresión de ternura cuando una madre arrulla a su hijo. Puede ser una expresión de ira cuando estamos molestos y queremos y buscamos pelea y tratamos de hacer daño. Entonces mucho tiene que haber la expresión. Para esto tuvimos que aprender a decodificar los sonidos o las palabras. ¿Gracias a qué? A aprender un vocabulario. Gracias a unir las palabras para formar sílabas y las sílabas formar oraciones. Primero palabras y luego oraciones. Y después vienen ideas complejas y que nos ha permitido establecer diálogo entre los seres humanos. Los mensajes, y acuérdese en el código. Esto es muy importante porque dentro del lenguaje existe código. El problema sería que si yo en este momento les doy clases en inglés, ustedes no aprenderían, no me entenderían. Quizá algunos sí, pero otros no. O les doy en mandarín o les doy en francés, porque aprendamos. El código es, en nuestro caso, el idioma español. Entonces yo tengo que hablar en español con ustedes para utilizar el mismo código y lograr entenderlos. Estos serían los elementos de la oralidad. Por fin, cuando llegamos a los tipos, siempre acordémonos que existen 3 tipos de oralidad. ¿Qué sería? El tipo oral, el tipo corporal y el tipo escrito. Oral, volviendo a lo mismo, es sonido, palabras, ideas, conceptos que nosotros transmitimos a través de la boca. Cuando nosotros llegamos a corporal, son los gestos, son los movimientos, es la química, ¿sí? Es la kinestesia que se llama. Esto se llama kinestesia, lenguaje corporal. Y por fin llegamos a lo escrito. Escrito es cuando este lenguaje oral logramos plasmar en palabras utilizando signos lingüísticos que serían las letras. Chicos, esto sería la oralidad. Como ejemplos de oralidad tenemos muchos que nosotros hemos visto y vamos a entrar en materia. Lo que estudiamos anteriormente, la mesa redonda, la conversación, el discurso. Pero hoy vamos a ver un tipo de herramienta comunicativa que es la entrevista. La entrevista es una herramienta de la comunicación que nos permite receptar ideas de una o varias personas, de un tema de interés para todos. Miren, concepto. ¿Qué es la entrevista? Es el diálogo de una o más personas. Yo puedo entrevistar a una persona o puedo entrevistar a un grupo. ¿Qué sé yo? Un ejemplo. Yo puedo entrevistarle a Messi o a algunos jugadores de la selección de Argentina que, como ustedes saben, lamentablemente nos ganó en el último partido. ¿Qué podríamos preguntarle a Messi? ¿Qué sintió cuando cobró el penal? Porque ustedes le vieron que estaba nervioso. Y tanto es así que casi falla el penal. Pero al resto de jugadores podemos preguntarles sobre su desempeño, sobre sus directrices, etc. Tenemos que es la técnica de comunicación, como les dije anteriormente, pero esta técnica de comunicación se basa en un acuerdo previo entre el entrevistado y el entrevistador, en donde ambos quedan en que el entrevistador va a hacer preguntas y el entrevistado va a responder. Los elementos. Como saben, necesitamos un entrevistador. Es el que hace las preguntas, el que pone el tema. El entrevistado, el que contesta. El entrevistado. Aquí hay la particularidad que el entrevistado puede responder o no las preguntas que se hagan, o solo las que le escojan. Lo que siempre les he dicho, no mezclemos. Si nosotros hablamos de Messi, le preguntaremos cosas de fútbol. No le preguntaremos cosas de índole personal, porque él, si es que desea, la responde, y si es que no, no, pues no. Seguimos. Un mensaje. El mensaje en este caso sería el fútbol, el partido del fútbol. El contexto. El contexto es dónde se realizó, dónde pasó la acción. Entonces, básicamente estaríamos hablando del día en que se jugó el partido de Argentina con Ecuador.
Y por fin, el medio. ¿Qué es el medio? Podemos hacerle a través de micrófono, radial, televisiva, periodística, porque ahora hay distintos medios. La globalización, chicos, nos ha permitido hacer entrevistas a través del internet, a través del Facebook, a través de teléfono o como usted quiera. Ese va a ser el medio que nosotros utilicemos para la entrevista. Y por fin, chicos, partes. Toda entrevista tiene 4 partes. La primera, que es la introducción a un tema. Siempre, chicos, lo que quiero que ustedes se metan en su cabecito y pongan mucha atención porque de aquí va a salir el deber. Siempre nosotros para empezar algo tenemos que poner el tema. ¿Sí? Tenemos que poner un tema de qué vamos a hablar. Y para eso primero nosotros debemos empaparnos o debemos saber algo, conocimientos generales sobre lo que vamos a hablar. Si usted no sabe nada de fútbol, pues no entreviste, porque le va a ir mal en la entrevista. Usted debe prepararse. Y no solo para fútbol, el COVID-19, el retorno a clases, cualquier cosa que usted quiera hacer una entrevista. Prepárese, lea, haga anotaciones previas. La segunda, lleva a la presentación del entrevistado. Cuando usted esté en la entrevista, debe presentar a la entrevistada. En el caso de ustedes y en el deber que les voy a mandar, con algún tema relacionado a su hogar, si le entrevista a su papá, usted tiene que presentarle a su padre, decirle el nombre, el apellido, en qué trabaja, edad, ¿sí? Preguntas que son muy importantes para la entrevista. Tercero, el cuerpo de la entrevista. El cuerpo de la entrevista se basa propiamente en preguntas, en lo que usted quiere saber sobre el tema. Y por fin tenemos el cierre de la entrevista. En el cierre de la entrevista agradecemos al entrevistado y sacamos los puntos más importantes y hacemos conocer a la gente que está recibiendo esta entrevista. Chicos, no se olviden, este trabajo que les voy a enviar se va a basar en una entrevista hecha en casa. Les voy a mandar con el tema. Y jóvenes, espero que se cumplan las partes, los elementos y respetando lo que es una entrevista. Todo esto nos va a permitir comunicarnos, que es la base y la función, en este caso, de lengua y literatura, y bajo los mandamientos de aprender en casa. Chicos, gracias. Feliz fin de semana. Hasta luego.